Buenos días, vamos a presentar el trabajo de investigación, caracterización de la ingesta alimentaria según la presencia de afecciones orales en adultos que concurren a establecimientos de salud público, realizado por Agustina Pedemonte del Hospital Durán, Lara Turdón y Verónica Virón del Hospital Tornú. En primer lugar, queremos declarar no tener conflicto de interés ni haber recibido fuente de financiación para la realización de este estudio. Una adecuada salud oral, incluyendo una dentición funcional, es esencial para asegurar la correcta ingesta y así poder prevenir el deterioro del estado nutricional. La Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de 20 dientes naturales sin prótesis para poder garantizar una función adecuada, en especial la masticación. Dentro de las afecciones orales más prevalentes se encuentra el edentulismo o falta de dientes. Si bien esta afección es más prevalente en personas mayores de 60 años, puede iniciarse a edades más tempranas, teniendo consecuencias a nivel psicosocial y funcional. Las afecciones orales pueden conducir a modificaciones en la ingesta, como son la adopción de conductas adaptativas, como son técnicas, como prolongar el tiempo de cocción para ablandar alimentos, procesar alimentos como hacer un licuado o puré, humectar con líquidos o grasas o elegir texturas específicas. O bien conductas mal adaptativas que incluyen la exclusión de alimentos que son difíciles de masticar o que generan dolor. Las afecciones orales son más prevalentes en poblaciones con menores ingresos, ya que presentan más dificultades para satisfacer necesidades básicas como una alimentación adecuada y acceder a atención odontológica. A nivel local y en personas mayores de 18 años, la evidencia es escasa respecto a las afecciones orales y la ingesta de alimentos y se focaliza en afecciones que afectan a personas mayores de 60 años. Por lo cual, el objetivo de este trabajo fue describir las características de la ingesta alimentaria según la presencia de afecciones orales en adultos que concurren a establecimientos de salud pública. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo y multicéntrico, a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia en personas mayores de 18 años de ambos sexos biológicos que se encontraban en sala de espera de los efectores de atención primaria durante marzo-abril del 2025 y que contaban con al menos una afección oral, estimándose un tamaño muestral de 226 casos. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario autoadministrado de elaboración propia, con preguntas abiertas y cerradas que incluían variables sociodemográficas, variables sobre afecciones orales, como la falta de piezas dentales, la cantidad y ubicación de estas piezas faltantes, el uso de prótesis, la presencia de sequedad bucal, de afecciones en partes blandas, como el sangrado en las encías, llagas, úlceras, gingivitis y periodontitis, y la presencia o nivel de dolor o sensibilidad dental. La cantidad y el tipo de conductas tanto adaptativas como de exclusión de alimentos por causa de afecciones orales, la asistencia a control odontológico en el último año y las barreras, tanto principal como secundarias, en el acceso a la conducta odontológica. Se obtuvo un acceso a 280 participantes, de los cuales se excluyeron 51, principalmente por no presentar afecciones orales, quedando conformada una muestra total de 229 participantes. La edad promedio fue de 53 años, con mayor predominio del sexo femenino y mayor predominio de personas sin prestación para complementar los ingresos del hogar, como bolsones, viandas, tarjetas, sin cobertura de salud adicional a la de salud pública y con secundario completo o superior. En cuanto a las afecciones orales, se estimó una mediana de 2 afecciones orales por participante, siendo la falta de piezas dentales la afección más prevalente, seguida de dolor o sensibilidad dental y de uso de prótesis tanto fijas como removibles. Con respecto a la falta de piezas dentales, se estimó una mediana de 5 piezas dentales faltantes por participante y un 24,9% de la población no lograba llegar a la recomendación de al menos 20 piezas dentales naturales de la Organización Mundial de la Salud. El 83,4% de la muestra implementó al menos una conducta adaptativa y la principal conducta mencionada fue el cortado de alimentos en pequeños trozos, seguido de la masticación del lado no afectado y de la elección de alimentos más blandos. Con respecto a la cantidad de adaptaciones, según las afecciones orales presentes, aquellas personas que tenían dolor o sensibilidad dental severo y afecciones en partes blandas presentaron una mediana de 5 conductas adaptativas. Sin embargo, aquellos con dolor o sensibilidad dental, pero menor, leve o moderado, con sequedad bucal, con pérdida de piezas dentales,
y menos de 20 dientes naturales y una ubicación principalmente anterior y posterior de estos dientes faltantes, presentaron una mediana de 4 conductas adaptativas. Y aquellas personas con falta de piezas dentales, con una ubicación principalmente anterior de los dientes faltantes, o que usaban prótesis removibles, presentaron una mediana de 3 conductas adaptativas. El 29% de la muestra refirió que excluye alimentos y el grupo de alimentos más excluidos fueron los frutos secos, seguido de las carnes rojas, y en tercer lugar se encontraban el pan duro y tostadas y los turrones. También se nombraron otros alimentos como los confites, caramelos duros y galletitas. Aquellas personas, al igual que con las conductas adaptativas que tenían dolor o sensibilidad dental y afecciones en partes blandas, presentaron mayor exclusión. El 58% de la muestra refirió que realizó al menos una consulta odontológica en el último año, y las principales barreras al acceso al control odontológico fueron aquellas mencionadas dentro de la accesibilidad, como la distancia al centro de salud, motivos económicos, falta de tiempo o la necesidad de asistencia por terceros. El 20,1% de la muestra refirió que no tiene ningún motivo para el acceso al control odontológico. En cuanto a las afecciones orales, la prevalencia de sequedad bucal fue similar a lo reportado en otras regiones de América, pero el dolor o la sensibilidad dental fue mayor. La prevalencia de afecciones en partes blandas difirió de lo reportado por otros estudios específicos para el sangrado de encías y enfermedad periodontal. Estas diferencias podrían deberse a aspectos sociodemográficos o metodológicos de los estudios. Las conductas adaptativas fueron mayores que las maladaptativas. Esto podría deberse en parte a factores económicos de la población en estudio, que podría no tener acceso a ciertos alimentos y por lo tanto verse obligado a adaptar lo disponible. También podría deberse a la edad promedio de la población, ya que en otros estudios se investigaron principalmente personas mayores de 60 años. O también podría deberse al instrumento de recolección de datos, ya que en otros estudios se utilizaron listados cerrados para evaluar la exclusión, mientras que en este trabajo se utilizó una pregunta abierta, lo que podría predisponer al olvido de ciertos alimentos. En cuanto a la conducta adaptativa más prevalente, esta fue el cortado de alimentos en pequeños trozos, lo que es congruente con los antecedentes. Cabe destacar que se mencionaron algunas conductas adaptativas, como la cocción prolongada de alimentos, que podría disminuir la biodisponibilidad de ciertos nutrientes, predisponiendo a un mayor riesgo de deficiencias nutricionales. Con respecto a las conductas maladaptativas, la exclusión de frutos secos fue similar a lo reportado en otros estudios, pero también se ha mencionado la exclusión de ciertos alimentos de bajo valor nutricional, como los turrones, confites, caramelos y galletitas, y esto podría ser una ventana, una oportunidad para realizar educación alimentaria liderada por un licenciado en nutrición y que aprendan a reemplazar estos alimentos por aquellos de mayor valor nutricional. En cuanto al control odontológico, la prevalencia fue similar a otras regiones de Argentina y América, pero la barrera de accesibilidad nos demuestra que todavía existe una brecha entre la oferta de los servicios de salud y las necesidades de la población. También es importante destacar que el desarrollo de las afecciones orales comienza desde edades tempranas, demostrando en parte la prevalencia del edentulismo en adultos jóvenes. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre modificaciones alimentarias están destinadas o fueron investigadas en personas mayores de 60 años. Por eso, este estudio tiene como fortaleza haber incluido personas desde 18 a 90 años, lo que nos permite ampliar el conocimiento en un rango etario que está poco estudiado. Como limitaciones, se puede mencionar que al incluir solo 2 centros de salud, los resultados no son representativos. Además, las respuestas podrían estar influenciadas por otros factores, como económicos, de preferencia o por comorbilidades asociadas. Y por último, la utilización de un cuestionario autoadministrado impide profundizar sobre las causas de exclusión o los alimentos olvidados. En conclusión, la falta de piezas dentales fue la afección oral más prevalente. Las conductas adaptativas fueron más utilizadas que las maladaptativas, siendo el cortado de alimentos en pequeños trozos la adaptación más frecuente y los frutos secos y las carnes rojas los alimentos más excluidos. Además, se observó una baja prevalencia de control anual por odontología, siendo la principal barrera la accesibilidad. Agradecemos a todos los que hicieron posible la realización de este trabajo. Esta fue la bibliografía que utilizamos y muchas gracias por su atención.